encontrando más gente, han ido creciendo y pues son uno de los grupos juveniles de acción en materia, bueno, de sostenibilidad en general de la ciudad, más grandes y más padres que conozco. Un aplauso. Gracias. Hola, pues nosotros, o sea, como ya les mencionaron, somos AJUVE, somos la Alianza Juvenil por la Sostenibilidad. De hecho, ayer cumplimos 2 años. Y bueno, la ponencia que hoy les traemos es el papel de la sociedad civil juvenil frente al cambio climático. Para esta ponencia decidimos dividirlo en varias etapas. La primera es la evidencia científica del cambio climático, las consecuencias, las emisiones y el papel de la sociedad civil. Ay, yo perdí. Una disculpa. Bueno, la problemática ambiental de los aerosoles en el cambio climático. Pues yo creo que para todos es evidente el aumento en la temperatura. Esto puede verse a las emisiones de gases de efecto invernadero y de aerosoles atmosféricos. Bueno, principalmente CO2 y bueno, para este trabajo en específico yo les voy a hablar sobre aerosoles carbonosos. ¿Por qué los aerosoles carbonosos? Bueno, porque afectan la salud, afectan la visibilidad y absorben la luz solar, lo que es evidente que va a haber un aumento en la temperatura y obviamente va a contribuir al cambio climático. En estos aerosoles carbonosos existen moléculas que sirven como trazadores. En estos trazadores podemos identificar las fuentes y demás. Y bueno, el carbono 14 lo consideramos un trazador ideal, pues por sus propiedades de que es radiactivo y podemos estudiarlo de forma más sencilla que con otros, ¿no? Entonces, meramente por practicidad. En algunos países como Suecia ya se está haciendo lo de hacer el análisis de carbono 14. Actualmente en México, el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, que es aquí de la UNAM, está en el Instituto de Física, ya lo está haciendo. Ok. Existe un nivel base en la atmósfera que lo conocemos porque se hace una curva de calibración a partir de organismos vivos que van haciendo una datación de cuál es la cantidad de carbono 14 en la atmósfera. O sea, porque hay variaciones. Obviamente, cuando hay 2 factores antropogénicos que pueden hacer que esta concentración varíe. Una de ellas es la quema de combustibles fósiles, lo cual diluye esta concentración, y la otra pues es los ensayos de bombas nucleares y obviamente hubo un desfase en esta curva a mediados del siglo pasado. Ahorita pues ya tenemos el acuerdo de armas nucleares y demás, entonces pues nos podemos centrar únicamente en el primero. Ok, la técnica consiste en muestrear con un filtro de cuarzo de vidrio, el cual se utiliza el principio de la combustión para que todo el material carbonoso se pase a CO2, el cual después se reduce y lo prensamos en un cátodo y ya podemos, utilizar ¿por qué se ve así? Bueno, podemos utilizar espectrometría de masas para saber la concentración. ¿Quieres que te ayude con el micrófono? Ay, sí. Sí, te lo sostengo. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta técnica? La primera es que tiene una gran precisión. La segunda es que ya no se necesita, como con otros equipos, muchísimo tiempo para la medición. O sea, esto literalmente, haces el muestreo y en cuestión de minutos ya puedes tener un resultado.
Esto te permite identificar fuentes de emisiones de aerosoles carbonosos, lo cual también te ayuda a mejorar la regulación de las fuentes de emisión y a generar propuestas de mitigación. Ahora les vamos a hablar un poco acerca... Así está bien. ¿Sí? Gracias. Es que es para que en la grabación... Sí. Ok. si tienes alguna bolsita en tu pantalón, colócatelo ahí. Ya. Este te lo podemos pensar aquí. Ahí. Listo. Ok. Bueno, huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono son las emisiones de CO2 que se producen en la industria, en el sector industrial, y que también nosotros, con nuestras actividades cotidianas, generamos, ¿de acuerdo? Para medir la huella de carbono, primero tenemos que aterrizar a qué actividad nos estamos refiriendo, actividades primarias, secundarias o actividades terciarias. En cuanto a actividades primarias, tenemos lo que son, por ejemplo, la agricultura, la pesca, la ganadería. Dentro de actividades secundarias ya tenemos como tal los procesos que involucran las actividades primarias que ya tienen que ver, ya están relacionadas con la industria, ¿sí? Con la transformación. Y ya como actividades terciarias ya tenemos la distribución de este producto. Aquí el ejemplo de, por ejemplo, la actividad primaria para nosotros obtener leche es la ganadería. Posteriormente ya entra se viene el proceso industrial y el último lo vamos a obtener en el supermercado, ¿de acuerdo? Nosotros podemos medir la huella de carbono de cada una de estas actividades productivas. Primero lo que tenemos que ver es la cantidad de combustible que nosotros vamos a generar por cada una de estas actividades. Por lo cual vamos a hacer una recopilación de datos. Se pueden hacer mediciones directas, que son mediciones en fuente fija, o bien podemos utilizar estimaciones normalizadas. Solemos ocupar los factores de emisión de la EPA, de la Agencia para la Protección al Ambiente. Y bueno, ya posteriormente a esto vamos a calcular las emisiones de CO2. Vamos a multiplicar la cantidad de combustible que ocupamos en cada una de las actividades por el factor de emisión que ya nos proporciona la EPA y vamos a obtener las toneladas equivalentes de dióxido de carbono, ¿sale? Es importante estar monitoreando las toneladas equivalentes de CO2 que se están produciendo en cada industria para ir nosotros llevando un control de qué es de las acciones que podemos hacer para reducir estas emisiones, ya que cabe destacar que el CO2 es un gas de efecto invernadero, ¿sale? Asimismo, podemos tomar medidas para reducir esto. ¿Cómo? Bueno, a través de la optimización de los recursos, que vamos a optimizar la materia prima y a su vez hacer más eficientes nuestros procesos, ¿sale? Aquí es muy importante ver cómo la educación, bueno, los diferentes planes de estudios que seguimos las personas que estudiamos ingeniería ambiental nos sirven para comprender estos procesos. ¿Por qué? Porque se involucra desde la química básica hasta, por ejemplo, ya lo que es balance de materia y energía, como mencionaba Zaira, y todo esto ¿para qué? Para después poder explicarlo de una forma y transmitirlo a la sociedad, ¿sale? Es muy importante conocer toda la ciencia básica y a poder aplicarlo para poder resolver problemas reales, problemas que nos están atacando ahorita en la actualidad, ¿sale? ¿A qué voy con esto? A que debemos de dejar claro el papel de los ingenieros ambientales y en conjunto con los ingenieros químicos, con los abogados, con los contadores, todos trabajando en conjunto vamos a poder realizar acciones para empezar a disminuir, por ejemplo, en este caso, los gases de efecto invernadero, ahorita en específico con el CO2, ¿sale?
Mira. Disculpa, ¿eh? Sí. No te preocupes, aguanta, va. Bueno, realmente sí, ¿no? Ay, ups. Perdón. Bueno, se me fue un poquito en la presentación. Pero bueno, ahora que ya se habló un poco acerca del qué y pues las causas, etcétera, pues también es preciso hablar de los impactos directos que se atribuyen al cambio climático, que creo que esto está como ya muy difundido, aunque claramente es un área que se necesita mayor investigación. Primero que nada, pues nosotros sabemos que este aumento de los gases de efecto invernadero, pues como ya se mencionó, provoca un aumento de la temperatura global del planeta. Y bueno, como hemos escuchado, pues provoca cambios en los patrones de las precipitaciones, también un aumento en las frecuencias de los incendios forestales, también pues pone un poco en riesgo la seguridad alimentaria, entre otros. Y bueno, es preciso pues entender qué es lo que, o sea, qué cambios y qué efectos se van teniendo cuando se tiene un aumento de grado por grado. Es por ello que pues diversos estudios indican que pues estos cambios a largo plazo de la temperatura global pues van siguiendo como un patrón y entonces se pueden proyectar distintos futuros en los que pues se puede saber qué es lo que va sucediendo grado con grado. Y bueno, estos datos son del National Research Council, que dicen que por cada grado que va aumentando la temperatura, se va a tener... Ay, ¿cómo funciona? Ah, sí. Cambios entre el 5 y 10% de las precipitaciones, y en cuanto a cambios puede ser ya sea un aumento o una disminución, ya que por ejemplo este reporte menciona que el aumento puede darse ya que se tiene mayor humedad en zonas húmedas y digamos que más seco en zonas secas, pero en el área de bajas latitudes, que son las áreas cercanas al Ecuador. Mientras que en las áreas de altas latitudes se tiene mayor humedad, incluyendo a los desiertos. Ahora bien, aquí también se tiene una reducción del hielo marino ártico en el periodo de septiembre en un 25%, también por cada grado. Asimismo, una reducción en el rendimiento de los cultivos del 5 al 15%. Y bueno, este reporte hace un poco más específico en qué tipo de cultivos, que son los cultivos del maíz de Estados Unidos y África y del trigo en la India. Y bueno, este no es por grado, este ya es como un escenario un poco más preocupante de lo que aún se tiene, que es en un aumento de 3 grados se va a tener una pérdida de, bueno, se estima, que de 250,000 kilómetros cuadrados de humedales. Y bueno, seguramente escucharon en el reporte que sacó el IPCC, al 2017 ya se tiene un aumento de 1 grado centígrado, que bueno, se menciona que puede variar entre 0.8 y 1.2 grados, y bueno, esto es claramente con respecto a los niveles preindustriales. Entonces, pues, es claro que ya estamos como que en esa transición y que hay que hacer algo al respecto. Y pues, debido a este ya aumento, pues se tienen distintos efectos, como en, bueno, como ya se mencionó, en las precipitaciones, en la agricultura, etcétera. Y aquí, pues, para que sea breve, se mencionarán los efectos a la agricultura y en el permafrost. Y bueno, en la agricultura pues se tiene que esta actividad pues es muy vulnerable ante el cambio climático, ya que pues depende de la temperatura y las precipitaciones, y entonces estos cambios pues afectan bastante. Pero a su vez digamos que es como una relación dual, porque la agricultura se ve afectada por el cambio climático, afecta al cambio climático, pero a su vez pues puede contribuir a la mitigación. Un ejemplo de ello, tal vez ya han escuchado porque está difundido, pues son las legumbres, que pueden aportar, o sea, tienen como propiedades para mitigar el cambio climático.
ya que fijan el nitrógeno de la atmósfera al suelo, y entonces cuando se rotan los cultivos proporciona que este suelo pues tenga una mayor absorción de carbono que los sistemas de monocultivo. Y ahora, bueno, no se ve, pero a mí en lo particular me parece muy interesante esta parte, ya que el permafrost pues es un área muy importante que almacena, se estima que el 50% del carbono del suelo, y lo que está sucediendo es que con el aumento de la temperatura, pues si se derrite el permafrost, los microorganismos pues empiezan como a consumir de manera más acelerada la materia orgánica que se encuentra, y pues claramente este metabolismo libera carbono orgánico en forma de metano y dióxido de carbono, que pues esto también tiene un efecto pues en el cambio climático, tiene un impacto, y pues aún no se conoce exactamente como la magnitud de ello. Entonces pues a mí se me hace muy interesante. Disculpa. Aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal a todos? Bueno, pues ya hemos visto un poco la evidencia científica hay sobre estos fenómenos que están ocurriendo en la atmósfera y que tienen implicaciones directas sobre el globo y particularmente sobre el modelo de sociedad que hemos construido hasta ahora. Y hemos visto un poco cuáles son los factores de emisión, cuáles son las fuentes puntuales, cuáles son las fuentes móviles. Paulina ya nos mencionó un poco de cuáles son los principales efectos que podemos ya empezar a constatar, no solo desde ahora, sino desde años recientes, y que estos tienden a incrementarse. Pero ahora un poco un tema que yo quiero abordar es qué es lo que nos toca hacer a nosotros, porque muchas veces como jóvenes cuando nos presentan esta información en la tele, en las noticias, en las redes sociales, nos intriga, nos impacta, nos preocupa, pero al final de cuentas volvemos a la misma pregunta: ¿y qué hacemos? ¿No? Pareciera como que somos muy ajenos a todos estos fenómenos, y que pues únicamente vamos a ser la generación que nos va a tocar vivirlos y adaptarnos a vivir con ellos, y las siguientes generaciones igual. Pero yo quisiera comentarles que esto no es cierto. Realmente esto es como una especie de falacia en la cual nos envolvemos y en la cual creamos como una especie de adblocker para no ver lo que está enfrente y de alguna manera tratar de disfrutar lo que podamos ignorando esta situación, y mientras las cosas no cambien pues no hay nada que hacer. Entonces, bueno, esta última parte puse el papel de la sociedad civil juvenil. Nosotros, como ya nos presentamos, pues somos una asociación civil de jóvenes que busca sumar esfuerzos. Entonces, en este sentido, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Y no a nosotros como asociación, sino a todos los jóvenes y a toda la sociedad civil organizada y no organizada, que vamos a ser quienes vamos a constatar los efectos del cambio climático. Pues primeramente, ¿qué está pasando en el mundo? Estamos en una época turbulenta, estamos en una época donde no se habían visto cuestiones políticas, sociales, económicas, como las que estamos viendo ahora. Tenemos, por ejemplo, cuestiones como la globalización, las comunicaciones, la automatización que pone en riesgo millones de empleos, el cambio climático desde luego, el debilitamiento de muchas de las instituciones protectoras tradicionales, desde la familia hasta los sindicatos, la migración, el agotamiento de nuestros recursos naturales y una serie de cuestiones que hace que nosotros sintamos pues miedo, efectivamente. Todo esto hace que la gente empiece a sentir miedo e incertidumbre, y esto genera una serie de posicionamientos, esto trae una serie de efectos que lo que empiezan a generar es que empieza a transformarse el espectro político mundial. Tradicionalmente, y bueno, desde todo lo que fue el siglo XX, ha habido un debate muy fuerte entre izquierdas, derechas, esta dicotomía, y hoy pareciera por primera vez que los extremos más radicales de izquierda y derecha parecen estar más juntos para construir proyectos políticos, y pareciera que la gente que está más hacia el centro, tanto hacia el centro izquierda como hacia el centro derecha, parece ahora del otro extremo, que son quienes pugnan por la globalización,
por tener más inclusión social, etc. ¿Qué tienen, por ejemplo, en común Donald Trump, Marine Le Pen, Pablo Iglesias o Alexis Tsipras? Unos, por ejemplo, claramente son radicales de derecha y otros radicales de izquierda, pero tienen algo que los une. Y esto es un claro rechazo hacia el proceso de globalización y de integración. Hoy en día lo que impera son estados-naciones soberanas, fuertes, que buscan excluir o hacer frente a toda esta élite que de alguna manera nos tiene mal. Depende del país, depende de las circunstancias, es esa élite, ¿no? En el caso de Estados Unidos es la migración, otros pueden ser los robots, puede ser los gringos, puede ser China, puede ser Rusia, puede ser los grupos terroristas, pueden ser los migrantes, bueno, es muy relativo. Pero al final de cuentas todos defienden lo mismo, un Estado o nación soberano frente a lo que ellos identifican como una élite que se ha enriquecido a través del sometimiento a todos los demás. Y bueno, esto también se ve en América Latina. Vemos, por ejemplo, a personajes como Jair Bolsonaro, a los Kirchner en Argentina, a Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua. Y aunque pudieran parecer que muchas veces los posicionamientos políticos que tienen, lo cierto es que están más cerca de lo que en otros tiempos pudiera parecer. Entonces, perdón que lea, pero dice, buena parte de las élites intelectuales han caído en conductas de desprecio hacia los ciudadanos comunes y corrientes. Y la forma más manifiesta de este desprecio y de esta arrogancia intelectual ha sido la corrección política. Cuando muestras este nivel de desprecio, no solo por lo que la gente piensa, sino también por lo que la gente siente, comienzas a generar rabia, ataques por no entender lo que son preocupaciones legítimas que tienen que ver con las personas, no solo del entorno donde están viviendo, sino sobre eventualmente el mundo y las instituciones tradicionales que se tambalean. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que cuando todos estos fenómenos generan miedo, pues lo que empiezan a ver es reacciones legítimas de preocupación. Lo pudimos ver ahora que estuvo el tema de la caravana migrante, vimos gente muy a favor de que haya esta apertura de las fronteras y gente muy en contra de que vengan, pero al final de cuentas el factor común es que es el miedo. Entonces, cuando vienen una serie de movimientos políticos que pudieran parecer ajenos al común de la sociedad, como lo ha sido el Acuerdo de París, pues ¿qué es lo que pasa? El tomar políticas impopulares sin dar una explicación es un error garrafal porque están desintonizando fuertemente con el sentido de un grupo muy grande de personas a las cuales no les gusta sentirse ignoradas. ¿Qué ha pasado actualmente con el Acuerdo de París? Perfecto, el discurso dentro de las Naciones Unidas, de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, del crecimiento económico desvinculado de las emisiones de carbono, etc., etc. Pero para la gente común y corriente de todo el mundo, ¿esto qué significa? Que me va a subir la luz, que me va a subir la gasolina, que si de por sí no me alcanza, ahora me va a alcanzar menos, que si de por sí ya casi no hay trabajos que paguen bien, ahora ya va a haber no solo menos trabajo, sino además los pocos que haya van a pagar más, van a pagar menos en relación a que todo va a subir. Entonces, pues esto lógicamente está generando desacuerdos sociales, como es el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia. Muchos ejemplos hay en todo el mundo, ¿no? Por citar algo. Y bueno, ¿qué está pasando en México? Porque esto también ha venido aquí, y ya está aquí. No solo es algo que va a venir, sino es algo que ya estamos viviendo. Esta gráfica, como pueden ver, es el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2019. Como pueden ver, el sector que más tuvo es el ramo de la energía, que tuvo un incremento del 961.3%. Pero esto, claro, no es para invertir en energías renovables. Esto es para invertir en refinerías, para invertir en pipas, para invertir en plataformas, para invertir en el carbón. Vaya, pareciera que en el siglo XXI algo completamente fuera de lo común, que todavía le estemos apostando al carbón. Pues bueno, a eso le vamos a apostar. Y a eso se están destinando los recursos públicos,
Ni siquiera podemos decir los privados están arriesgando su capital. Hace una semana, hace poco, no sé si estén enteradas las noticias, pero se canceló la última ronda de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y el argumento del director de la CFE, Manuel Bartlett, fue que las energías renovables son caras. Pero esto entramos a un contexto donde hay un maniqueo, donde hay un discurso que distorsiona, y hablando también que estamos en la época de la posverdad, porque evidentemente esta gráfica nos muestra los precios de la energía por fuentes renovables en los diferentes países. Entonces podemos ver que la evidencia empírica nos dice que no solo las energías renovables son cada vez más rentables y competitivas, sino que además apostarle al carbón es ponerle la soga al cuello, porque literalmente vamos a salir del mercado. Si nosotros le apostamos a refinerías, mientras que las principales industrias automotrices le están apostando ya a solo generar vehículos eléctricos, pues entonces nos estamos poniendo la soga al cuello. Y mientras tanto, pues en el tema ambiental, ¿qué está pasando? Por ejemplo, obviamente, dado que no hubo un incremento en la deuda soberana, no hubo una reforma fiscal, no había manera de reorientar recursos y los petroleros pues cada vez son menos. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer con este presupuesto de egresos de la Federación? Pues se tuvo que reorientar completamente. Si vamos a necesitar tanto dinero para invertir en refinerías, para invertir en pipas, para invertir en combustibles fósiles, ¿de dónde va a salir? Pues de todo lo demás. ¿Y cuál ha sido el primer sector que se vio afectado por este tema? El sector ambiental. Esta es una tabla que muestra todos los recortes que ha tenido la Semarnat. Entonces pareciera que estamos en una especie de lógica que yo todavía no he logrado comprender, donde por un lado le vamos a apostar más a los combustibles fósiles y por el otro lado le vamos a quitar a los esfuerzos de conservación de áreas naturales protegidas, que es el principal sumidero de carbono. Es una lógica como decir, le vamos a apostar al azúcar y le vamos a quitar a los programas en contra de la diabetes. Entonces, pues, son lógicas que este gobierno no ha logrado entender. Estamos en una especie de política energética vintage, como de los años 60, 70, donde queremos recuperar esa soberanía. Y no solo en México, en Estados Unidos Donald Trump está con todo, con la industria del carbón. Entonces, pues, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pues nos toca primeramente informarnos, como estamos aquí. Nos toca que empecemos a dialogar entre nosotros sobre estos temas y empecemos a ver el fondo de esto y empecemos a ver la evidencia científica, empírica y estadística que nos dice qué está pasando y hacia dónde vamos y qué va a pasar si no hacemos nada. Obviamente las redes sociales es una herramienta muy fuerte. De hecho, los chalecos amarillos pues fue un movimiento que se generó por las redes sociales y muchos otros movimientos como la Primavera Árabe, como en su momento fue el Yo Soy 132. Hay ejemplos en el mundo y hay ejemplos en México de que las redes sociales son una herramienta muy fuerte a la hora de llevar esta información. Y bueno, pues desde luego estar actualizado con las noticias. Porque en la medida que nosotros empecemos a informarnos, que empecemos a deliberar entre nosotros, que empecemos a ser exigentes con nuestra clase política, pues vamos a tener una clase política que empiece a responder esas exigencias. Ahora sí, que si la demanda política es exigente, pues la oferta va a tener que ser exigente. Si nos vamos a conformar con discursos maniqueístas, manipuladores, que no dicen la verdad o que presentan solo soluciones fáciles y poco creíbles a problemas muy serios, pues entonces si nosotros nos conformamos con eso, pues eso es lo que va a seguir habiendo. Entonces, hasta que no empecemos realmente a exigir soluciones integrales, con una visión global y con un enfoque multidisciplinario, pues las cosas van a seguir como están. Mientras la sociedad civil no esté enterada de estos temas, y eso es nuestro papel como jóvenes y demás, que tenemos el acceso a la información y a entender estos temas, pues lo tenemos que llevar a la gente, porque como decía Axel Kaiser, si estos temas los avientas así nada más, sin haber un entendimiento,
pues va a pasar lo que hubo en el año 2017 cuando el famoso gasolinazo, que claro, o sea, nadie se atrevió a decir que ambientalmente era bueno, porque literalmente lo hubieran linchado. Pero ¿qué pasó? Pues evidentemente ese aumento en los precios redujo en ese año 10% las emisiones, y ese fue un 10% en la red, muy significativo, que no se hubiera conseguido de haber seguido como estábamos. Claro que a nadie le gusta que le suban los precios del gas, de la luz, de las gasolinas, del diésel, etc. Pero el costo de no hacerlo, pues son los efectos que ya hemos visto. Entonces, claro que hay formas de hacerlo. Por ejemplo, ¿por qué no pensar que podríamos aumentarle los impuestos a los combustibles, pero reducir el ISR a la mitad, por ejemplo? ¿No nos convendría más, tal vez, desincentivar las combustibles fósiles e incentivar el comercio y demás, y de esta manera darle mayor rentabilidad a las renovables? Son políticas, son experiencias globales que vale la pena explorar, son preguntas que vale la pena hacerse, pero el costo de no convencer a la gente, de no convencernos a nosotros mismos, de no hacer nada, pues es que son políticas que están condenadas al fracaso, al populismo y a grupos radicales, que lo que va a hacer es que todo esto no se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, Francia, con Macron, que se puso la etiqueta de liderazgo sobre el Acuerdo de París después de que Donald Trump abandonó ese liderazgo que había llevado a Estados Unidos, pues es que sencillamente no va a poder cumplir con esos compromisos que él en su plataforma política ya había firmado. Entonces, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Y pongo aquí algunas imágenes de lo que hacemos cotidianamente. Pues estamos un poco al día, al tanto de qué es lo que está pasando, sobre todo a nivel local, sobre todo en nuestras comunidades. Tratamos de reunirnos para debatir, para dialogar, para generar soluciones innovadoras, para tocar puntos que normalmente no están en el debate público y hay que llevarlos ahí. Tratamos de llegar a espacios de toma de decisión, que son espacios nuestros al final de cuentas. Esta idea de que es una élite ahí que hace negocios tras bambalinas, esto se tiene que acabar. Tenemos que llegar, invadir esos espacios, llevar propuestas, llevar transparencia y llevar todo lo que ha faltado ahorita. Y bueno, pues finalmente lo que nos toca, y espero que cada uno de ustedes se vuelva un comprometido activista y trate por lo menos de llevar estos temas con su familia, de analizar lo que está pasando y que poco a poco podamos construir esta generación, que es la generación que va a sufrir de forma más fuerte los efectos del cambio climático, empiece a tomar responsabilidad y vea no solo qué nos toca hacer ahora, sino el resto de nuestras vidas. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos de Jubes. Carlos, ¿qué tal? Yo soy Roger. Son las 12:40, entonces queda bastante tiempo para preguntas. Yo diría que unos 10 minutos, luego 5 minutos en lo que pasa toda la emoción que ya vimos que está pasando después de las ponencias, ya 5 minutos para desalojar e ingresar para la siguiente ponencia. Entonces, por favor, quienes tengan preguntas, levanten sus manos y los chicos de Jubes irán respondiendo. ¿Preguntas? Sí. Comentarios. Claro. El problema aquí no son las investigaciones acerca del cuidado ambiental. Aquí el problema es que hay muchas personas que no les gusta la conservación de la naturaleza. O sea, y eso no lo podemos cambiar de unas maneras y de favor. Muchas gracias por dejar el árbol ahí. No, o sea, tienes que ¿Tú quieres contestar? a la fuerza, a la ley, a la legislación, porque es una realidad, se están matando aves, se están degradando los árboles. Entonces el asunto aquí es tener la capacidad de denunciar a estas personas. Porque muchas veces, y yo lo he constatado, los árboles no padecen de ninguna enfermedad, de ninguna, y sin embargo los talan. Les tuve que informar en mi comunidad que era un delito federal
y que iba a proceder en contra de ellos. ¿Por qué? Porque en la delegación el juez cívico les dice que les da permiso. Y, o sea, pasando por alto todo lo que tú mencionaste. Entonces aquí el problema es que con tal de que no te molesten, pues tú consientes hasta de que maten a tu familia y a ti mismo. Entonces ese es básicamente el problema. Yo se los digo porque lo he visto, lo vivo cotidianamente y me tengo que andar peleando con la gente, ¿sí? Entonces ya denuncié. Estoy esperando que el de las buenas maneras de ahí el juez cívico pues vaya y los meta a la cárcel como es la penalización, ¿sí? Porque de aquí a 10,000 años pues sí vamos a tener otro árbol. ¿Sí me explico? Entonces aquí lo que sí los invito a hacer es a denunciar y agarrar a golpes a quien haga estas cosas. Sí, o sea, ¿por qué? Porque están dañando el ambiente. Ya ahorita no es una mancha urbana, ya es un océano, ¿sí? Ya no es un charco, no, ya ni existe, ¿sí? Entonces aquí el asunto no se trata de administración, no se trata de que falte la legislación o la ley, sino quién la haga cumplir, ¿sí? Contra toda opinión de que, pues es que ¿por qué me voy a pelear con ese si me puede matar? No, sí, ya, de hecho ya lo está haciendo, ¿sí? O sea, eso ya. Entonces, el asunto es que yo los invito a la denuncia para evitarlo, porque ya después de la tala ya no hay nada más que 10,000 años de espera. ¿Sí? De hecho, justo para continuar con la discusión, una de nuestras, o bueno, no sé si para continuar con esto o para otra pregunta, pero aquí hay otra pregunta. Sí. Creo que es muy importante no perder de vista la denuncia. No sé si invitaría yo a agarrar de golpes, pero sí, creo que es muy, muy importante no dejar de denunciar. Y una pregunta, bueno, antes que nada felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo, pues de incentivar el diálogo, ¿no?, entre ustedes y para incidir. La sesión anterior hablábamos de la importancia del cambio de patrón en nuestros hábitos, ¿no?, en cómo la disminución de nuestra propia huella es la que realmente tiene que ir empujando los cambios a un nivel de consumo. Y en ese sentido quería yo saber si ustedes como asociación han estado incidiendo, por ejemplo, con el sector privado, ¿no?, en donde realmente al final la industria está generando lo que nosotros estamos pidiendo. Si nosotros cambiamos lo que estamos pidiendo, la industria va a empezar a cambiar y no va a ser al revés. Y en ese sentido quería yo saber si ustedes tienen alguna experiencia de estar incidiendo en los patrones de consumo. Gracias. Bueno, propiamente... Vamos a interrumpir un poquito, nos están pidiendo que les saquemos el pizarrón. Entonces, ustedes sigan con ustedes. Ok. Perdón. Bueno, propiamente como nosotros incidir en la sociedad para cambiar los hábitos de consumo, bueno, hasta ahorita no ha sido una línea que hemos tocado, más allá de la concientización que tenemos que hacer en nuestros eventos, en nuestros proyectos y bueno, en todos estos diálogos que tenemos del papel que nos corresponde. Ahora, ¿qué hemos tratado? Sí, con las comunidades con las que nos hemos acercado, pues hemos tratado de buscar temas de educación ambiental y en los cuales pues la educación ambiental finalmente nos ha servido como una punta de lanza para que nosotros podamos incidir en comunidades que podrían tener incluso una cosmovisión muy distinta del mundo a la nuestra, ¿no? Entonces es un poco lo que hemos tratado ahorita con la industria. Bueno, todavía no hemos desarrollado proyectos, no dejar de mencionar, estamos apenas cumpliendo 2 años de habernos constituido.
Estamos en proceso de ser ya donataria autorizada para que entonces ya podamos desarrollar proyectos con la industria. Sí hemos tenido acercamiento con algunas empresas, no obstante aún es camino por recorrer, ¿no? Y bueno, pues todas las ideas son bienvenidas. A ver. Pues para mí es más un comentario que una pregunta. Pues yo soy francesa, entonces el movimiento de los chalecos amarillos me toca mucho y de hecho regresé hace 2 semanas de Francia. Y entonces yo creo que esta cosa de tener como acciones y de vincularlas en las redes y todo, puede ser increíble, pero también se puede cambiar en algo que no querías. Porque lo que está pasando justo con los chalecos amarillos es que hay personas que fueron en la calle solo para dar una marcha y decir lo que querían, y estaba como súper pasivo y todo como ya solo queremos derechos, y al final todo se puso súper violento. Entonces yo creo que sí está bien vincularlo, pero que yo creo que está bien que organizaciones como la suya existe para justo como canalizar y dar más como estructuración a movimiento, porque hay movimientos que ya se ponen muy salvaje, aunque pues la gente no son nada salvaje, y a este momento pues que sí, como que pues yo en un año no reconocí a París y entonces es muy bueno. Entonces yo soy por como sí, para las manifestaciones y todo, y juntarnos y todo, pero yo creo que también necesitamos estructuración en lo que estamos haciendo para que no se pierde la idea y que no se hacen movimientos malos de algo que sí estaba bueno al principio. Bueno, yo respondiendo a eso. Pues totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Precisamente uno de los puntos débiles, talón de Aquiles, como se le dice coloquialmente, ha sido que muchos movimientos tienen causas muy buenas, muy loables, muy importantes, pero se terminan tergiversando. ¿Por qué? Pues porque no hay una coordinación, porque sencillamente solo se le conoce en psicología como psicología de las masas. Es un movimiento que empieza a atraer, a generar y se hace como un remolino y después ya no sabes de qué se trata. Está pasando un poco con el movimiento feminista. A mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están haciendo, pero luego muchas veces esos movimientos se desvirtúan cuando empiezan ya a meter cuestiones de violencia, de agresión, y se tergiversa todo. Entonces, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Algo que pasó aquí en México, probablemente todavía no venías para acá, cuando fue un movimiento juvenil que se llamó Yo Soy 132, pues tenía la misma intención de abrir los medios de comunicación, y promover una agenda política más democrática, porque lo que estaba pasando en ese momento es que estaban tratando de imponer a un candidato a la fuerza. Y de alguna manera, lo que se transformó ese movimiento es que se empezó a juntar con una serie de grupos que tal vez no tenían nada que ver. Y solo por cuestiones con las que eran tal vez parcialmente afines, de pronto el movimiento se tergiversó y era una cosa que era irreconocible con el mensaje original, que era la democratización de los medios de comunicación. Entonces, pues sí, exactamente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en México con algunas agendas? Pues es precisamente el impulso de una agenda escrita, no promover solo palabras y mensajes y cosas que apelan a las emociones, sino construir una agenda con base evidencia y buena fundamentación, y eso lo está haciendo, por ejemplo, el colectivo Seguridad Sin Guerra, que lleva más de 20 años recabando evidencia, información, y hay cientos de académicos sobre los temas de seguridad, y ahorita ya tienen una agenda definida y están trabajando con el gobierno sobre qué hacer en temas de seguridad. El colectivo Fiscalía que Sirva, el colectivo Vamos por Más, el colectivo Sin Cuotas ni Cuates. Al final de cuentas, la sociedad civil tiene que ser organizada. No podemos ser sociedad civil desorganizada y aspirar a resultados. Entonces, totalmente de acuerdo.
Se tiene que construir una agenda, se tiene que fundamentar correctamente y no te puedes salir de esa línea porque entonces le abres la puerta a que cualquiera se ponga la estafeta del mensaje que tú llevas y puede terminar tergiversándose en algo mucho peor de lo que tú estás denunciando. ¿Alguien más? Sí, ya, lo quería hacer. Bueno, yo creo que la comunicación es algo esencial en este tema porque bien puede generar un mensaje completamente de miedo y por lo tanto de inacción. Entonces, ¿ustedes cómo han comunicado la crisis ambiental o cómo creen que se debería de comunicar? En la actualidad sabemos que las redes sociales tienen un impacto muy grande. A veces nos enteramos por cosas en las redes sociales, mientras que en los medios de información como formales que podrían ser las noticias o periódicos, no transmiten, ¿sale? Entonces ahorita nosotros nos hemos apoyado mucho de eso, de las redes sociales, a través de Instagram, de Twitter, de Facebook. Ha sido nuestra herramienta. No obstante, regresando un poquito a lo que se mencionó al principio de las denuncias, yo creo que consideramos que la denuncia es la última instancia, ¿sabes? El problema real que tenemos en la actualidad es la falta de conciencia ambiental, la falta de educación ambiental, ¿sale? Por ejemplo, hay problemas de residuos, por ejemplo, y se han tratado de implementar planes de manejo. ¿Por qué es que fracasan? Porque no hay conciencia ambiental, porque no estamos siendo educados desde la educación básica, respecto a esto. Llevo 1 año y medio impartiendo clases a alumnos de secundario y de bachillerato, de ciencias exactas, y bueno, de repente he tocado este tema de ambiental, y desconocen muchas cosas. Entonces, si nosotros queremos empezar a generar cambios, debemos empezar desde la educación y desde la educación básica, empezar a educar a nuestros niños desde el kinder, la primaria y la secundaria, para que ellos ya vayan creciendo con otra perspectiva, con otra forma de ver las cosas que en la actualidad no la tenemos. Entonces, es muy importante empezar con los niños, porque cuando ya somos adultos a veces es más difícil nosotros entrar en razón, y tan solo, por ejemplo, en mi edificio, ¿no? He intentado implementar un plan de manejo y fracasa porque todos mis vecinos ya son mayores, ¿sabes? Y explicarles esto, no lo entienden. Ellos dicen, no, ¿para qué la separo? Bueno, ¿para qué, por ejemplo, separo la basura si el camión la va a juntar, ¿no? Pero no están viendo más allá, ¿sale? Entonces, si incursionamos con la educación ambiental, nosotros vamos a empezar a resolver esos problemas. Es un proyecto un tanto, no podría decir a mediano, está siendo a corto plazo, tenemos que incursionar ahí, empezar con la educación ambiental. Es por eso que también países primermundistas sí están tomando, sus acciones están dando resultados, pero porque su sociedad es consciente de lo que está pasando. Están siendo educados de otra forma en comparación de, por ejemplo, México, ¿no? Bueno, como anotación, que esta sea, por favor, la última participación. Gracias. Yo soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Tierra y yo considero que muchos de los problemas ambientales, mucha parte es una cuestión antropogénica, pero otra parte también tenemos que estar de acuerdo que son fenómenos naturales y son cosas que pasan por varias explicaciones, pero ahorita que estamos en esta cuestión provocada por el hombre, yo siento que si la educación ambiental no se está dando es por comodidad, porque muchas veces el mexicano, digo mexicano porque se basa en el confort es el enemigo del progreso, y entonces si ellos no ven que algo le puede pasar o que esta cuestión ambiental le puede afectar en un futuro, no se van a mover de ahí, porque es como tú comentas, o sea, si tus vecinos mayores no ven que, o sea, les puede costar en algún punto o de alguna manera, les puede costar trabajo el hecho de reciclar muy a su manera o el hecho de separar basura, pero pues no lo van a hacer porque no ven que les esté impactando de alguna manera. Y yo estoy de acuerdo con que a los niños se les tiene que infundir o implementar una conciencia ambiental, pero el niño llega a su casa
y llega con sus papás y ve que su papá tira colillas o su mamá pues gasta agua, gasta luz o cosas muy básicas o simples que se pueden ver desde casa. Entonces, sí, estoy de acuerdo con la educación ambiental, pero hay que insertar en el mexicano una idea de decir, algo te va a afectar directamente, igual ellos no ven el efecto a largo plazo, pero algo te va a afectar a ti. Y si no está viendo este impacto que tienen en sus vidas, no se van a mover de la situación. Entonces yo creo que tendríamos que empezar a manejar la idea desde ahí. Pues, creo que estuvo súper bien la discusión que se ha hecho. Por otro lado, yo nada más quisiera añadir que como proyecto de Ecociencias, y creo que junto con todo este espacio que se generó aquí y que de discusión, espero que podamos colaborar para también incluir a la juventud científica y a otros sectores de la UNAM en todos estos esfuerzos. Y pues muchas gracias. Un aplauso. Okay. Bueno, no quiero dejar de mencionar que Roger también ya es miembro de JUVES y la invitación está abierta a todo quien quiera sumar y participar, y hacemos muchas más cosas que dar conferencias, y entran en nuestras redes, pues pueden ver todo lo que hay, y ahora sí que para todos gustos, colores y sabores, siempre hay algo que hacer y siempre están las puertas y siempre los podemos apoyar en esa iniciativa que cada uno pueda tener por hacer algo y seguir formando parte del cambio. Gracias. Pues ya se cerró.